Durante los últimos 20 años, el problema de la desaparición forzada en Colombia ha alcanzado proporciones de tragedia continental. Según cifras de varias organizaciones humanitarias, el número de personas desaparecidas podría llegar a los 60.000, superando 2 veces los asesinatos en Argentina y 3 los dejados en Chile por cuenta de la dictadura militar. Fuertemente escoltados por comandos antiguerrilleros de la policía y el ejército, 18 hombres y 2 mujeres de la Fiscalía emprendieron una de las travesías más peligrosas de su vida como especialistas forenses. La meta, exhumar por lo menos 42 cuerpos de varias personas, enterradas clandestinamente en un paraje selvático, cercano a la población de San José del Guaviare, en el sur de Colombia. Huesos de la mano derecha está así y dentro del... El trayecto es riesgoso. La guerrilla controla la zona. Por eso el ejército custodia el lugar y despliega un cuidadoso dispositivo de seguridad para proteger la misión. Todo el tiempo es el enfrentarse con la muerte, en el viaje, en el desplazamiento, al llegar al sitio y al llegar a destapar y desenterrar una persona que ya falleció y todos los hechos que sucedieron alrededor de esta. Los fiscales han llegado hasta este lugar gracias a la información suministrada por un paramilitar que estuvo presente el día que enterraron a las víctimas. El clima nos afecta, como ustedes pueden ver estos días, la lluvia, trabajamos bajo la lluvia, hay días de sol que no hay forma de quitarse el calor de encima. Eso no tiene comparación como el momento en que tú vas a entregarle los restos óseos a una persona, a un familiar, sean de su hijo, de su esposa, de su padre, de su madre o de su hermano. La información es precisa y los cadáveres aparecen rápidamente. Los vecinos del caserío, testigos de la matanza, también saben dónde están los muertos. No olvidan que los paramilitares, fusil en mano, los obligaron a enterrarlos. Extrañamente, los cuerpos no están apilados en una sola fosa. ¿Cómo ese respeto de enterrarlos a ellos en cada fosa, por aparte? Digamos es como una idea de hace mucho tiempo, una tradición de que debemos de darle a los muertos sepultura lo mejor que se puede. Unas cuantas paladas y la comisión encuentra las primeras 29 fosas. Los cadáveres aparecen vestidos con prendas militares. Nadie sabe si eran guerrilleros, paramilitares o posiblemente campesinos obligados a portar uniforme, acribillados por grupos armados ilegales. La mayoría de estos cadáveres que hemos recuperado en este sitio presentan unas características muy similares. Han sido dispuestos de manera desordenada. A primera vista, los forenses descubren que los cadáveres están incompletos. Se hace entonces necesario que la recuperación de las piezas óseas sea aún más minuciosa. Rápidamente comprueban que no están equivocados. Algunos cráneos fueron destrozados por impactos de bala. La mayoría de ellos tienen lesiones a nivel craneal o a nivel abdominal, que son lesiones letales, ¿sí? Lesiones fatales, que son casi siempre la causa de su muerte. ¿No tiene cráneo, Julio? Mayra, lo tiene acá. Los encargados de hacer el inventario son 2 antropólogos forenses que han desenterrado a más de 2.000 personas a lo largo del país. Para ellos es normal trabajar en condiciones adversas, bajo el sol o la lluvia y asediados por colonias de mosquitos. Primero que todo se hace la excavación, el cadáver se expone, o sea, se vislumbra, se hace visible y se registra fotográfica y por escrito cada una de las prendas o evidencias que encontramos. Para nosotros los antropólogos cada uno de los hallazgos es una evidencia. Y esas prendas son registradas, documentadas y luego embaladas y enviadas al laboratorio para su procesamiento. El doctor William Romero es uno de los más experimentados antropólogos forenses de América Latina. Al igual que hoy, ha pasado días enteros dentro de una fosa recuperando cuerpos, sin perder detalles y evidencias que puedan llevar a esclarecer las circunstancias reales de cada asesinato. Los huesos cuentan la historia de la persona que está aquí, cuentan sobre su edad, sobre su sexo.
En el otro extremo de la excavación, la doctora Mayra Martínez recupera el cadáver que, según los moradores de la zona, pertenece a un joven campesino asesinado por las FARC. Un pantalón camuflado. A pesar de sus años de experiencia, confiesa que la conmueve profundamente el hallazgo de cadáveres de niños o de mujeres. Al encontrarse uno con una mujer, la mayoría de veces está sin ropa, está en posiciones, digamos, muy diferentes a las posiciones que encuentra uno de los cadáveres masculinos. Las encuentra uno pues abiertas de pierna, en posiciones muy digamos, obscenas. Entonces uno se impacta mucho cuando ve cadáveres femeninos, siempre desnudos, y en muchos casos no los desmembran, sino que los dejan desnudos. Del equipo también hacen parte expertos en elaborar planos que describen exactamente las características del terreno, fotógrafos y expertos en excavaciones. Igual que el anterior. La complejidad del trabajo y el agobiante clima de la selva del Amazonas hizo que el equipo de arqueología forense permaneciera durante más de 10 días en esta zona, trabajando en jornadas extenuantes de 12 horas, casi siempre bajo la lluvia. Al final, de regreso a Bogotá y con las camionetas cargadas con los restos de 42 personas, los fiscales saben que la tarea apenas comienza. Ellos mismos dicen que cada nuevo hallazgo es un desaparecido menos que buscar, un muerto más para identificar y tal vez la única esperanza para acabar con la angustia de una familia colombiana que lleva años esperando el regreso de alguien a quien aman.